y el que menos debe es el Estado, las administraciones, familias y empresas están hasta los ojos, y esto hay que pagarlo, pero hay más. Cuando acuden los gobiernos a rescatar a otro, ¿de dónde creen ustedes que pone el gobierno español el dinero para ayudar a la Irlanda? ¿De préstamos? Que a su vez hay que pagarlo. Es decir, estamos metidos en una espiral tremenda. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero si no se vende, ustedes lo han observado, si las cosas de la calle nos dan lecciones de economía, hay que reparar un poco en la calle. Entren ustedes en el supermercado o entren en un concesionario de coches. Está todo así, rebosante de artículos. Sobran. No hay carencia de artículos. Lo que hay es carencia de compradores. Es decir, hay una sobreproducción, pero claro, esa sobreproducción es ficticia. Por ejemplo, en el sector del automóvil hay un 30% de capacidad productiva ociosa, que ya no se puede utilizar un 30% de la fabricación de automóviles. Estamos fabricando con un 70% y sobran. Los yogur, los alimentos de los supermercados, muchos de ellos dominados por Francia y otras multinacionales, están ahí. ¿A cómo le pagan al campesino español? Es otra historia, dramática, pero quiero decirles a ustedes que algo está pasando, que la gente cada vez compra menos. Entonces, el último ataque que le dan a la gente, dicen, es que la gente le da por ahorrar. No, la gente tiene miedo, y cuando tiene miedo ante el futuro, pues va al calcetín, porque ya no se fía ni de la caja de ahorro, y claro, debería tener un poco, entonces van al calcetín. Ahorra, claro, si ahorra no gasta, y si no gasta no funciona la economía, pero además no funciona porque cada vez hay más paro, hay más precariedad, hay más contratos basura. Ven ustedes, es la rueda y no se sale de ella. A lo más que dicen, hay brotes verdes, pero dijeron que para el año 2012 el paro comenzaría a remitir, ya lo han plantado al año 2017. Y tengo que decirles a ustedes que no hay salida. Por tanto, estamos ante una crisis que es más gorda todavía. Y ya lo ligo con lo otro. Yo le llamo a esto una crisis de civilización. Me voy a ahorrar aquí de hablar de aspectos de la ciencia histórica y voy a intentar ir al grano facilito. La civilización en la que vivimos nosotros, conocida como occidental, se ha caracterizado siempre por dos cosas. Vamos, el propio Carlos Marx y Federico Engels en el Manifiesto Comunista, cuando empiezan a hablar de la civilización, dicen la nuestra. Además, yo no he visto a nadie que alabe más a la civilización nuestra que el propio Carlos Marx. Pero dicen que la civilización nuestra se mantiene en dos pilares. Uno, la democracia, es decir, los gobiernos democráticos que la gente elige, con todas estas cosas que he dicho antes, con toda esta sordina de ir reduciendo, y después la revolución industrial. Claro, Occidente, entendiendo por Occidente una parte de Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, se ha levantado desde el siglo XVIII en función de estos dos pilares. Sistema democrático, cuidado, entre comillas, con este sistema democrático y la industria, la fabricación, el maquinismo, la máquina de vapor, la electricidad, la energía atómica, producir. Bien, pero ha ido con esas dos patas, hasta que de pronto, en el año 1975, se forma un selecto club llamado Trilateral, formado por grandes economistas al servicio del poder, y en una de sus actas se lee que hay que procurar que las poblaciones voten menos, porque cuando las poblaciones votan mucho, los políticos se sienten presionados y entonces acometen políticas sociales que pueden llevar al desastre. Es decir, que en esta llamada democracia, cuando no se vota mucho, la gente, a determinada gente, le parece muy bien. ¿Por qué? Porque se mantiene el chiringuito, hay democracia, señores, ustedes hacen bien, si no quieren votar, no voten, y se dan casos tan curiosos como este. La primera vez que Bill Clinton fue elegido presidente de Estados Unidos, a Bill Clinton participó el 18% del censo, el 32% del censo electoral. Y del 32% del censo electoral, a Bill Clinton lo votó el 18%. Y así salió elegido. Es decir, no lo votó toda la población, pero bueno, la máquina funciona así. Y claro, a partir de la trilateral, se cree conveniente que los ciudadanos vayan cada X tiempo con unas leyes electorales muy preparadas para eso. El ciudadano cree que cuando mete la urna, entra por aquí la urna y por ahí sale el concejal. Aquí no pasa nada. Hoy no hay truco en esa caja. Claro,
si quieren ustedes, el truco, más que truco, las leyes. Yo he sido diputado por Madrid y yo tenía detrás de mí 185.000 madrileños. Un diputado del PP y otro del PSOE 50.000. Algo pasaba en esa máquina. Es decir, claro, eso no se habla nunca. La democracia, por ejemplo, ¿por qué a los partidos nacionalistas con menos diputados, bueno, con menos votos tienen más diputados? Esa ley electoral. ¿Por qué no hablamos después de la propaganda, de las subvenciones? ¿Por qué no hablamos de todo eso? Porque la democracia es una palabra que si no se llena de contenido es pura tontería. Es algo totalmente hueco. Pues bien, ya tenemos que en Europa esos dos pilares han comenzado a vencerse y uno ya se ha vencido. Cuando el presidente de nuestro gobierno, como cualquier otro de Europa, dice que los mercados son los que deciden, acaba de asestarle la puñalada a la democracia. Esperamos a ver, don José Luis, ¿no son los españoles los que votan? Pues si son los españoles los que votan, que pintan los mercados. Ah, ahí ya no entran a explicarlo. Pero fíjese, es el falseamiento de la democracia. Cuando en el año 94 el presidente del Bundesbank alemán, un tal Hans-Dieter Mayer, dijo: los políticos deben saber que a partir de ahora tienen que obedecer lo que digan los mercados. Bueno, pues que no haya elecciones. No, interesa que haya elecciones. Que aparezcan los políticos para tener la culpa como si fuesen los que mandan. No, son los dominguillos, los capataces de la finca de Emilio Botín o del capitalismo bancario. Porque quienes mandan en España son dos señores, uno llamado González del Banco de Vizcaya y otro llamado Emilio Botín del Banco de Santander. Estos son los que mandan. Ahora bien, ponen a los testaferros del sistema, se reúne el presidente de Zapatero con ellos, al otro le dice: buen chico, vas a aguantar hasta que termine la legislatura. Eso que se ha visto en los periódicos es escandaloso, pero ya, queridos compatriotas españoles, lo tragamos ya todo. Tenemos unas tragaderas tremendas. Que un presidente de gobierno se reúna, pida permiso para coger unas políticas que ya conocen ustedes, jubilados y demás, y diga que va a seguir por el pacto del euro y le aplaudan el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Unión Europea. Bueno, ¿para qué sirve votar? Y no estoy pidiendo abstención, estoy llevando las consecuencias, una de dos: o esto se corrige mediante un acto de rebeldía y de ruptura, y a eso yo le llamo república. ¿Ven ya ahora el sentido que tiene la palabra república? Ese es el sentido, claro. Esto es como yo enfoco el problema. República, por tanto, como revolución democrática, que no es fácil. Y desde luego tengo que decirles a ustedes, viendo todos los partidos de la Roja, no. Ya me entienden ustedes por dónde voy. Viendo todos los programas de televisión, tampoco. Metiéndome hasta que me toque a mí, bueno, ya te tocará. Es decir, nos toca como ciudadanos, nos toca asumir la tarea, porque nadie lo va a solucionar. Ningún economista es capaz de buscar una solución a través de este camino. Hay otros caminos. Ningún político solo. Dramáticamente hay que decir que esto está así. Tenemos un ejemplo: Islandia, que es muy pequeñita, no llega a tener los habitantes de Córdoba y no está en la Unión Europea, pero tan pequeñita, se ha plantado y ha dicho que no paga un duro. Porque claro, es que el duro que había que pagar era lo siguiente: unos sinvergüenzas de bancos irlandeses como los sinvergüenzas de los bancos españoles, sobre todo los dos más importantes, lo volvemos a repetir, que le estafan a unos inversores holandeses e ingleses. Y entonces, al estafar, dicen los gobiernos de Gran Bretaña y de Holanda: oigan ustedes, bancos irlandeses, paguen. Yo me he quedado en quiebra, porque alguien tiene que pagar, que pague el pueblo irlandés. Y el pueblo irlandés hizo el corte de manga. Magnífico corte de manga, dignísimo corte de manga, de gente que son ciudadanos chapó. Que lo van a pasar difícil, ya, pero ¿saben ustedes cuánto tenían que pagar durante 17 años los irlandeses las locuras de los sinvergüenzas de sus bancos? Locuras. Un pequeño detalle para que sepan ustedes en qué país está. Hace 4 años, don Emilio Botín, presidente del Banco de Santander, cuando el gobierno español
le pidió que justificase determinadas cuentas, se inventó los documentos y puso determinados préstamos a nombre de personas muertas. El fiscal general del Estado y el abogado del Estado encausó a Botín y pidieron para él 170 años. Pero en ese momento doña María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del gobierno, coge el teléfono y llama al abogado del Estado que se detenga el proceso. ¿Por qué? Porque el Estado que había sido estafado no se considera estafado. ¿No juzgan ustedes que el señor Botín tendría que haber estado en la cárcel y la vicepresidenta en la celda de al lado? No. Esto se llama corrupción. Y en este país la corrupción mana. Pero claro, se señalan a los políticos, y esos los primeros. Pero los empresarios, los jueces, los que están dominando las finanzas, eso solamente república. La república exige disciplina y una ética tremenda. Y exige meter mano, caiga quien caiga. Si no, no hay solución. Si no, iremos cayendo. Pues bien, ya tengo el porqué. ¿Qué? ¿Qué república? Pues bueno, yo colocaría aquí, al final voy a colocar unos datos, pues una república simplemente que coja el ideal de 1793 y que incluso coja determinados artículos de la Constitución Republicana del 31 que copió la monárquica del 78, pero la copió de la siguiente manera. Allí donde la República Española del 31 decía que la propiedad está al servicio del interés general, decía, y si no se le expropia. Cuando llegó la Constitución del 78, la riqueza está al servicio del interés general, y la tijera, el expropia no entró. Es decir, se copió parte. Es decir, una república de trabajadores, que se tenga transparencia, que se participe, con todos sus follones y sus líos, porque esto no es un camino de rosa, porque en la república habrá gente de derecha, habrá gente de izquierda, habrá quien gana, habrá tensión, pero habrá vida, como hubo en aquel momento. Claro, una república, por tanto, que el jefe del Estado no es inviolable, simplemente que lo elegimos. Pero y a este señor pues se le da un billete, centito de ave, se le pone cariñosamente en la frontera y a vivir, que son 2 días, sin más historias, y donde la Iglesia española no reciba 6.000 millones de euros todos los años viviendo de bobilis bobilis. Y además diciendo a algunos creyentes que ellos le están pagando a la Iglesia. Eso es mentira. Eso se lo contáis a vuestra hermana, ¿veréis? Cuando vosotros vais a hacer la declaración de la renta y marcáis la cruz de la Iglesia, estáis tirando con dinero de los demás, no el vuestro. Es dinero que le debéis al Estado. Si queréis tanto a vuestra Iglesia, meter la mano, sacar la cartera y ponéis dinero. Pero en la casilla del dinero del Estado no es vuestro. Estáis tirando con dinero de los demás y lo lleváis vosotros, yo le pago a mi Iglesia. No cuentes historia. Eso simplemente es mentira. Pon de tu bolsillo y págale al Estado español, que es el que hace escuelas, que tiene jueces, págale todo lo que tienes que pagarle. Todas estas cosillas de la eficacia de la democracia, de la justicia, de la transparencia, de que los medios de comunicación estén al alcance de todo el mundo y un largo etcétera. ¿Y cómo? Pues el cómo es una cosa muy curiosa. Ya estamos contando esto. Ya. Yo llevo haciendo este cómo no sé cuánto tiempo. Y hay gente que lo está haciendo. Es verdad que algunas veces la gente se orienta más a recordar la Segunda República. Y a mí me gusta recordarla muy poquito. Yo quiero hablar de la 3. Quiero verla, si puede ser. Por tanto, la 3. Porque la respuesta no es con la segunda. No la podemos sacar y momificarla y embalsamarla, sino traer aquí una república además que sea concorde con documentos que ya están hechos. Los derechos humanos, la Constitución de Weimar de 1918, la Constitución mexicana de 1917, la Constitución soviética de 1916, que tiene cosas interesantísimas. Todos aquellos documentos que han sido paridos por la humanidad, la Constitución republicana del 31, más todos aquellos documentos que merezca la pena copiarlos y meterlos en la Constitución bajo el control de la ciudadanía. Claro, ¿cómo podíamos ser, y esto ya adelanto algo de una intervención mía que tendrá lugar el día 27 en Madrid, qué le podemos decir a la población para que se sienta movida una vez que se hace este análisis y que la gente ve que lo que estoy diciendo puede que